Muy buenas noches, amados hermanos. Dios los bendiga en esta preciosa y maravillosa noche. Es un gusto y un placer para mí, su hermano David Ortega, hoy 27 de enero del año 2023. Toda la gloria y la honra sea para nuestro buen y precioso Dios, para nuestro amado Señor. Gloria y honra le damos a Él porque definitivamente estos tiempos no serían posibles sin su eterna misericordia. Así que los invito, amados hermanos, por favor, que dediquemos este tiempo para el Señor. Que estos minutos que el Señor está disponiendo para que dispongamos de su palabra, sea Él transformando nuestros corazones, sea Él llenándonos de su amor y revelándonos su verdad y su santa voluntad. Para eso te pido, por favor, que si puedes cerrar tus ojos, si puedes, por favor, inclinarte o arrodillarte como te sientas más cómodo para darle la gloria y honra al Señor. Amado Dios, Señor, hoy estamos ante ti, Señor, postrados, Señor, ante el Rey de Reyes, ante el Señor de Señores. Gracias te damos, amado Dios, porque sabemos que sin ti, Señor, nada sería posible. Que alejados de ti, Señor, ¿qué podría ser el hombre, mi amado Dios? Si tú eres nuestro sustentador, si tú eres nuestro proveedor, si tú eres nuestra salvación, si tú eres nuestra luz, Señor. Sin ti, Señor, no hay nada, no hay nada que el hombre pueda lograr, Señor. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por la obra tan maravillosa que has hecho, Señor, de haber entregado a tu Santísimo Hijo, Señor, por cada uno de nosotros. Hoy te pido que abras nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, que nos ayudes, Señor, a conocerte, a amarte de verdad, Señor. Que todo lo que traes esta noche, Señor, que por gracia me has dado, me permitas compartirlo de la misma manera, Señor. No para exaltar a un hombre, Señor, a una persona, sino para que tú, Rey de Reyes, seas exaltado, Señor. Para que muchos más te conozcan, para que muchos más se llenen de ti, Señor. Para que muchos más sepan de las maravillas que hay y que da el Dios Todopoderoso. Gracias, mi Señor. Gracias, gracias por tus promesas porque sabemos que son verdad. Señor, te pido que bendigas a cada persona, Señor, que está en este momento, Señor, que tomes control de sus vidas, Señor, que cualquier interrupción, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor, sea echada afuera, Señor, y que nuestros corazones, mente, espíritu, alma, Señor, estén dispuestos y concentrados para ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, yo me aparto para ti y solo para ti. Amén y amén. Mis amados, bueno, hemos venido aprendiendo grandes cosas, como lo dice Jeremías 33:3, ¿cierto? En donde el Señor revelará cosas grandes y ocultas que aún no conocemos, ¿cierto? Y que a medida que nos vamos inmiscuyendo, por decirlo de alguna manera, cuando vamos explorando, escudriñando las escrituras, el Señor va revelando grandes y maravillosos secretos que antes para nosotros eran misterios desconocidos. Lo primero que hemos venido estudiando en esta serie tan preciosa es precisamente, es como lo dice su título, conociendo al Dios desconocido. Y hablábamos que esto sucedía porque verdaderamente el hombre está incapacitado de conocer a Dios, ¿cierto? Vimos que por esa incapacidad del hombre de conocer a Dios, pues Dios toma por su propia motivación eh, el revelarse hacia su creación, hacia nosotros. Nosotros somos creación de Dios. Entonces Dios
se revela al hombre y lo vimos que lo hace de dos maneras. Una primera manera la hace para toda persona. Toda persona, cualquier persona, sea creyente o no creyente, puede llegar a entender que existe un Dios, ¿sí? Sin tener mayor relación con él, porque Dios se reveló de una manera general, como lo dice, a todos. ¿Cómo se mostró Él a la creación? Bueno, Él se mostró por medio de su misma creación. Nosotros abrimos nuestros ojos, ¿cierto? Y vemos las estrellas, vemos las nubes, vemos la infinidad y diferentes clases de especies que hay de animales, de plantas, de árboles, hasta de alimentos, ¿cierto? Es innumerable la cantidad de cosas que el Señor creó. Claramente, así como cuando vemos un computador y decimos, oiga, alguien que estudió sistemas o que estudió algo, por decirlo así, pues fue el que hizo posible esto, hablando en la humanidad. Pero eso mismo pasa con la creación. Miramos, ¿cierto? Los cielos, las estrellas y decimos, hombre, esto no pudo haberse creado por sí solo, como lo dicen los grandes científicos envanecidos. Pero esa no es la única manera en que Dios se reveló, como ya lo hemos estudiado en las otras enseñanzas, sino que Dios se revela a la humanidad completa por medio de su control soberano. Vemos que Dios gobierna todo lo que sucede, que para Dios nada lo toma por sorpresa. Ninguna de nuestras decisiones es sorpresa para Dios. Él ya las conoce desde antes de la fundación del mundo. Nuestra mente es tan limitada que no podemos entender cómo Dios es capaz de eso, pero por eso es Dios, porque lo puede hacer. Y aparte de eso, vimos que Dios se reveló o se revela a todos los hombres por medio de una conciencia. Él nos dio a nosotros una conciencia que nos indica que está bien y que no. Por eso es que en todos los países veíamos que fueran o no creyentes, se autodenominen ateos, laicos, como se quieran denominar, existen leyes y normas. ¿De dónde vino esa idea? Si se supone que los hombres están incapacitados de conocer a Dios. Bueno, pues eso viene porque Dios puso en nosotros ese sentir de lo que está bien y está mal. Cada persona sabe por la conciencia que Dios le dio que está bien y está mal. Por eso tú sabes que matar a alguien, tú no necesitas ser creyente para saber que eso está mal. Ahora, si tú lo haces y piensas que estás bien, pues tú ya tienes un problema de tipo mental, ¿sí? Una enfermedad, ¿cierto? Y a eso sumémosle un tema espiritual, porque se pueden presentar las dos situaciones. Pero estamos hablando del contexto normal, del contexto normal. Dios se revela a todo el mundo por medio de la creación, de su control soberano y de su conciencia, de la conciencia humana. Si quieres ahondar un poco más en esto, te invito, en las anteriores enseñanzas me tomé el tiempo para explicar bastante sobre ese tema. Estamos ahondando o estudiando el segundo punto, esa segunda manera en que Dios se revela a la humanidad. Pero resulta que esta segunda manera en que Dios se revela a la humanidad ya no es a todas las personas. No todas las personas conocen a Dios de una manera especial. ¿Y cuál es esa manera especial? Por medio del Señor Jesucristo y por medio del Evangelio. ¿Por qué es importante conocer a Dios de esta manera? Te preguntarás. Sencillo, porque esta es la única manera de que seas salvo. Tú puedes conocer a Dios y reconocer que Dios o el Dios que te imaginas o que hay un Dios que hizo la creación o que tiene el control soberano o que nos dio una conciencia. Pero eso no implica que tú seas salvo. O sea, hay muchas personas que creen creer en Dios, pero que a la verdad solamente están en el primer, digámoslo así, punto o nivel. Pero eso no es suficiente, no alcanza. Porque yo lo digo, no.
porque ya lo hemos estudiado y la palabra me dice por todos lados que Cristo es nuestro Salvador, que el que no crea en Él ya está condenado, se condenó por sí mismo. Entonces, de nada te sirve a ti estar en el primer punto si tú no pasas al segundo. El que verdaderamente vale la pena no quiere decir que no sea importante el primero, claro que sí, pero el que verdaderamente va a definir dónde vas a pasar una eternidad es el segundo. Creyendo en el Señor Jesucristo, creyendo en su palabra, en la Biblia, en el Evangelio, en compartir lo que Él te ha dado, que es lo que estamos haciendo esta hermosa noche. Vimos entonces que muchas personas se quedan entonces en la primer revelación y no avanzamos. Y esto sucede porque muchos no lo creen necesario, porque creen que ellos mismos son ese Dios, a tal punto, por ejemplo, el panteísmo. El panteísmo dice que Dios está en todas partes y que Dios es todo. Entonces, hablan ellos, ¿no? Y dicen que, por ejemplo, Dios es la naturaleza. Y dicen, cuidado, corten un árbol porque ustedes están lastimando a Dios. Exageran las cosas a un nivel que no es. Eso se llama panteísmo. Que cuidado con el computador porque ahí está Dios. Cuidado con la mesa porque ahí está Dios. Cuidado con un bloque de cemento porque ahí está Dios. Cuidado con las nubes, cuidado con el agua, cuidado con el sol. ¿Sí? Esas son creencias que están mal infundadas y que no están bíblicamente sustentadas. Entonces está mal porque no conocemos a Dios. La razón de esta serie de estudios es que conozcamos un poco más de Dios, que poco a poco que nos vamos a ir sumergiendo en estas enseñanzas, conozcamos un poco más a Dios. Esa es mi intención y la intención del Espíritu Santo para que verdaderamente podamos llegar a decir que somos hijos de Dios. Porque si tú te autodenominas hijo de Dios, pero tú no conoces a Dios, tú no eres hijo de Dios. Es así de simple, así de sencillo. Puede sonar muy duro, pero mi idea no es sencillamente traerte aquí cosas que te soben el hombro, sino traerte la verdad. Esa misma verdad que Dios me reveló, que al principio fue muy duro de aceptar por mi pensamiento y mi forma de pensar, ¿sí? Por mi forma de actuar y porque estaba alejado de Dios. Pero ahora que por su misericordia Él me ha permitido entender esto, pues yo no me puedo quedar callado. Y esa es la manera en que estoy compartiendo esto con cada uno de ustedes. Pero ¿qué sucede? Que vimos en Jeremías 4:22 que Dios nos da una gran advertencia. Y es necesario que nosotros estemos atentos a esta advertencia. Porque este pasaje de Jeremías nos dice básicamente que el pueblo de Dios es necio. Ahora, hoy en día, ¿quién es el pueblo de Dios? En ese momento Dios se refería a Israel, pero si hoy traemos y aplicamos este pasaje a hoy, porque recordemos que la Biblia es aplicable a toda época, entonces, ¿quién sería el pueblo? Pues nosotros los que decimos ser hijos de Dios. Pero hoy pasa lo que pasó con el pueblo de Israel, porque les voy a cambiar la palabra mi pueblo, que dice Jeremías 4:22, por los cristianos. Porque los cristianos somos necios, dice el Señor. No me conocieron. Son hijos ignorantes. Fíjense que dice hijos. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Hoy tú le preguntas a un creyente que lleve un tiempo en el Evangelio sobre alguna doctrina básica, ¿sí? Como por ejemplo, somos salvos por fe o por obras, y que te explique la doctrina. Y no te estoy diciendo que te recite los versículos, aunque claramente eso debería ser así. Pero por lo menos que en su mente pueda decirte por qué somos salvos por fe y no por obras.
¿Cómo va a llevar a otra persona al arrepentimiento, a la salvación, si no lo entendemos y si no lo comprendemos? Entonces, eso muestra nuestra ignorancia. Y debido a que somos ignorantes, es que nosotros hacemos el mal también. Somos buenísimos para hacer el mal, pero somos malísimos para hacer el bien. Entonces, de este pasaje de Jeremías, comenzamos a estudiar un poco sobre él y sobre el contexto en el que él se encontraba. A ver, les recuerdo, para los que de pronto no se acuerdan, Jeremías fue un sacerdote y un profeta llamado por Dios mismo. Jeremías, el profeta Jeremías, fue llamado más o menos sobre el año 627 a su ministerio, a su ministerio de profeta, de atalaya, de enviado de Dios, de llamado. Y él fue llamado cuando había un rey en Israel, en la parte sur de Israel, porque en esa época Israel ya había sido dividido en dos, el reino del norte y el reino del sur. Pero el reino del norte ya había sido llevado cautivo por los asirios. En esa época los habían esclavizado, se los habían llevado cautivos, pero el reino del sur, que es Judá, que es Jerusalén, todavía no. Pero ya estaba muy cerca y por eso Dios llamó a Jeremías, porque el pueblo del sur no quiso darse cuenta lo que sus hermanos, el pueblo del norte, habían hecho debido a la idolatría, debido al desconocimiento de Dios porque lo habían abandonado, y por eso Dios permitió que sus hijos hubiesen pasado lo que pasaban allá en el cautiverio. Pero entonces Jeremías fue levantado antes de que el pueblo de Israel en Judá, vuelvo y digo, la parte del sur, fuera llevado cautivo por los babilonios. Eso fue en el 586. Y antes de que pasara eso, pues Jeremías tiene su ministerio. Él duró 50 años, alrededor de 50 años, profetizando y llevando la palabra de Dios para que la gente se arrepintiera. Jeremías, amados hermanos, es llamado el profeta llorón. ¿Y por qué lo llamaron así? Porque era tal su pena por un pueblo que no se quería arrepentir, y él les predicaba y les llevaba la palabra de Dios y los mensajes, y ellos no se arrepentían. No se arrepentían. Y es lo mismo que pasa hoy. La iglesia no se arrepiente. La iglesia no reconoce su pecado. Decimos que somos cristianos y nos creemos muy santos, pero desafortunadamente cuando vamos a mirar nuestras vidas, tristemente lo digo, y es que muchos podemos llegarnos a comportar peor que una persona que no ha llegado a los pies de Cristo. Y esto es terrible, porque debido a eso muchos se están perdiendo, porque dicen: ¿yo para qué voy? ¿Yo para qué me congrego? ¿Yo para qué me arrepiento? Eso Cristo, eso Jesús, es una manada de religiosos, mentirosos, hipócritas. Esos dicen que no se emborrachen y son los primeros que están borrachos, que no forniquen y son los primeros en fornicar, que no roben y son los primeros en robar. Damos un testimonio que da pena y tristeza. Entonces Jeremías, amados hermanos, como les estaba diciendo, fue llamado en el año 627 antes de Cristo. Y resulta que él fue llamado cuando estaba un rey, vuelvo y lo digo, en la parte sur de Israel, en Judá, y ese rey se llamaba Josías. Y en el momento del llamado de Jeremías, Josías ya llevaba 13 años en el trono. Pero entonces, para poder explicar Jeremías 4:22, yo les dije que era necesario que entendiéramos el contexto en el cual se encontraba Jeremías y a la vez Josías, porque estos dos son muy importantes y mi tema está fundamentado hoy en Josías, ese rey que estaba en Judá. Pero entonces, como les dije, Jeremías exhortaba al pueblo porque en ese momento, al igual que ahorita, el pueblo estaba completamente dominado por un pecado que Dios detesta
y está desde Génesis al Apocalipsis condenado en toda la Biblia, que se llama la idolatría. Se llama la idolatría. Y en ese momento el pueblo, ya la parte norte, como se los dije, ya había empezado a saber qué eran las consecuencias de ser idólatras. Y faltaba el pueblo del sur, que no se quería corregir, pero Dios los iba a pasar por el fuego para que entendieran y se arrepintieran. Entonces Josías, amados hermanos, era el rey de Judá en la parte del sur. Él tuvo un papá que se llamó Amón. Y Amón tenía un papá, o sea, el abuelo de Josías, que se llamaba Manasés. Estos dos, amados hermanos, eran malos, malos con ganas. Aún siendo reyes de Judá, de el pueblo de Dios, hicieron todo lo contrario. Eso lo vimos en Segunda de Reyes 21 del 19 al 26. Se los dejo solamente para que sepan la cita, porque esto yo ya lo expliqué. Entonces, ¿qué sucedió con estos dos? Estos dos eran completamente idólatras, sirvieron a ídolos. Ídolos, sabemos, en esa época se refería mucho a los que hacían estatuas, hacían esfinges, fabricaban dioses de madera, de tierra, mejor dicho, de cuanto material se les ocurriera, hacían dioses. Hoy en día, volvemos, después de 2600 años, sigue pasando lo mismo y es aún peor. Entonces habían muchos dioses que ellos idolatraban. ¿Y por qué Dios odia eso? Miren, es sencillo. Porque un ídolo le quita el primer lugar a Dios. Ese ídolo tú lo puedes llamar como quieras. Puede ser una estatua a la cual te le arrodilles, una imagen, una foto, hasta las mismas velas, un familiar muerto. Pero también puede ser tu esposa en este momento, tu esposo. ¿Por qué? Porque tú prefieres lo que te diga tu esposo a ir y ser edificado por Dios. Vamos a ir a la iglesia este domingo. No, pero es que resulta que a mi esposo no le gusta. No, es que la relación con Dios no se trata del otro. Se trata de Dios y tú. De que tú debes entender que lo primero debes ser tú. No, es que yo que me voy a empezar a juntar con esos cristianos, con esos creyentes, que esos son terribles, ¿no? Si además mi esposo, no, donde se llega a enterar me pega. O al contrario, no, si mi esposa se llega a enterar de que yo estoy hablando con un cristiano o con un creyente o como, bueno, tantos nombres que nos dan. No, mi esposa me deja. No, más bien vámonos hoy viernes, vámonos a tomar, vámonos a fornicar, vámonos a un motel, vámonos a robar, vámonos a un casino, vámonos a beber, que cualquier cosa es mejor que acercarnos a Dios. Y eso es lo que pasa. Y aún dentro del mismo pueblo cristiano, vuelvo y lo digo. Pero esos no son verdaderos cristianos. Claramente estamos siendo llamados a reconvenir en nuestro espíritu y a volver al verdadero Dios. Pero esos no son. Y eso no es verdaderamente el Evangelio de Cristo. Pero solo le rogamos a Dios que si tú de pronto estás en esa posición, abras los ojos por medio del Espíritu Santo, te des cuenta de tu error y vengas verdaderamente al Rey. ¿Quién? Cristo. Ellos entonces, el pueblo de Judá, fíjense amados, que aún siendo el pueblo de Dios, eran idólatras. Es increíble. Por eso hoy vemos cristianos que son idólatras. Son idólatras de la televisión, idólatras del celular. Somos idólatras de nuestros hijos, de nuestros familiares y algo muy, muy sutil, idólatras de nuestro trabajo. Entonces, en esa época, como no era diferente a ahorita, ¿cierto? Pues los dos anteriores reyes de Judá, Amón y Manasés, pues habían hecho eso. A tal punto que Amón, el papá de Josías, imagínense, hermanos, que fue muerto, lo mataron sus propios siervos.
Es como si hoy en día hubiese un pastor y lo matan sus servidores. Básicamente es lo mismo, para hacerme entender. Duró 2 años en el reino, Amón, del 642 al 640. Y resulta que cuando él murió, pues ¿quién estaba? Su hijo Josías. Pero ¿saben qué edad tenía Josías? Josías tenía 8 años de edad. ¿Ustedes se imaginan un niño de 8 años de edad tener que recibir la responsabilidad de gobernar una nación? A los 8 años, ¿qué discernimiento puede tener un niño a esa edad? Pues bueno, para la gloria de Dios, Dios guió a Josías y él reinó 31 años. Y dice la palabra que reinó sin desviarse ni a izquierda ni a derecha. Eso nos dice el siguiente pasaje que también ya habíamos visto, ¿sí? Entonces vimos, amados hermanos, que nosotros hoy en día, que tanto nos quejamos de nuestro país, de lo duro que nos toca, de lo mal que vivimos, pues que eso que nos sucede no es culpa de Dios. Que si tú estás viviendo mal, que si tú estás sufriendo, que si tú estás pasando por alguna dificultad, tú no le puedes echar la culpa a Dios. Nosotros, amados hermanos, tenemos lo que nos merecemos referente a cómo nos llama Dios. Porque algunos dirán, oiga, pero es que aquí también hay personas ricas, o sea que ellos se merecen ser ricos y vivir felices. ¿Cómo es que hay malos que hacen tanta maldad y no les pasa nada? Ah, o sea que ellos en sí no son malos, son buenos, porque como no les pasa nada. No, yo te estoy hablando en lo general, del pueblo. Que si hoy en día tenemos los gobernantes que tenemos, una partida de ladrones, de mentirosos, de hipócritas, es porque nosotros somos así. Nosotros somos mentirosos, somos ladrones, somos hipócritas. Y les ponía el ejemplo del Transmilenio. Ay, es que yo no pago el pasaje de Transmilenio porque como es allí nomás, como voy a 2 cuadras y como el transporte público, entonces cuando recoge se abre la puerta, pues yo me meto. Y cuando me voy a bajar, pues no me alcancé ni a subir. Entonces, ¿para qué lo pago? ¿Cierto? O si yo tengo un negocio, entonces en vez de vender la mercancía a un precio justo, lo que hago es aprovecharme de la necesidad del otro. O tengo un empleado y no le pago lo justo. O yo como empleado robo a mi compañía, no doy los resultados, no porque no se puedan hacer, sino porque sencillamente yo me quedo durmiendo. Eso también pasa. Pero gracias a Dios, Dios no es así, ¿cierto? Y en su misericordia, a pesar de que tenemos los líderes que nos merecemos, Él levanta hombres como Josías que están dispuestos a darlo todo por el Señor. Hay muy pocos, sí, desafortunadamente es así, pero no importa, porque Dios tiene siempre un remanente, o sea, algo que Él guardó como especial tesoro. Por eso Él ve a sus hijos como la niña de sus ojos, dice la palabra. Y eso tiene que reconfortarnos a nosotros y darnos mucha esperanza, que a pesar que haya tanto mal en la tierra, Dios todavía guarda a su pueblo. Es tan así que Dios hoy permitió que te vistieras, te levantaras, respiraras, contaras con tu familia, te pudieras alimentar. Que te pasó de pronto algo negativo. Te invito a que empieces a conocer a Dios, a amar a Dios y que te leas y te releas Romanos 8:28. Cuando tú entiendes Romanos 8:28, cuando tú entiendes lo que nos está diciendo Dios, cuando dice, y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos, plural, que a los que aman a Dios, aman. Si tú amas a Dios, es lo que dice la palabra, todas las cosas que te sucedan les ayuda a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú entiendes que Dios te ama, que todo lo que hace Dios es por tu bien, tú ya no reniegas si te pasa algo malo.
Claro, eso no quiere decir que no te duela, que no llores, que no sufras, sí, pero es por un propósito mayor, porque Dios te está preparando. ¿Mm? Pero a los que hacemos caso omiso a esto, entonces hoy Dios nos dice así. ¿Qué nos dice Dios? Mucho cuidado, hermanos, porque esto es muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 22, versículos del 16 al 17. Así dice Jehová, más que vencedores, los que me escuchan este audio. He aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran. Aquí se está refiriendo a la tierra de Israel, pero si lo traemos ahorita, se refiere al mundo como tal. Todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Cuando tú lees la palabra, cuando tú lees la Biblia, te das cuenta que hay unas consecuencias que Dios advierte a su pueblo. Y dice, por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos. Mira, esto, quemar incienso, el Nuevo Testamento nos lo revela y nos muestra que es el sinónimo de cuando tú le das adoración a cualquier otra cosa diferente a Dios. Oiga, que es que voy a hacerle un rosario a la Virgen María. Hermano, la Biblia por todo lado nos dice, eso es pecado, es idolatría lo que te estoy hablando. Que le voy a orar a mi abuelita que se murió y que le voy a pagar una misa. Eso es idolatría, eso es quemar incienso a dioses ajenos. Que voy a ir al cementerio, hermano, la persona que desafortunadamente enterraste, ahí ya no está. Si al caso quedarán los huesos o su cuerpo en descomposición, pero su alma o está en el cielo o está en el infierno. Y sea donde sea que esté, tú ya la debes dejar ir. Porque cuando le empiezas a orar, estás invocando a demonios. Eso lo dice Deuteronomio. ¿Y todo esto qué le produce a Dios? Miren lo que dice el versículo 17, la parte B, provocándome a ira con toda la obra de sus manos. Mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Hermano, el que rechaza a Dios va a recibir la ira de Dios. ¿Tú crees que Dios entregó a su Hijo en una cruz para que sencillamente tú digas, no, eso es, yo qué voy a creer en eso? No, eso es pura mentira, eso es pura basura. Y que Dios lo pase por alto y que cuando tú te mueres te digas, no, tranquilo, bienvenido. Es que yo nunca te avisé, yo nunca te dije, yo no tuve cómo decirte, hijo, entra al cielo, que te lo mereces. Eso es lo que quisiéramos todos escuchar. Pero eso no es así. Eso no es así. Dice Juan, capítulo 3 versículos de 18 al 20. El que en él cree, ¿quién? En Cristo. El que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué no? Porque ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjense, el que cree, es tan fácil ser condenado y a la vez tan fácil ser salvo. Es una paradoja. Es solo un tema de creer o no creer. Creo, soy salvo. No creo, me voy para el infierno. No basta solo con decirlo. Por eso es que necesitamos conocer a Dios. Que no solo basta con que tú digas yo creo, no, pero y estás mostrando tu fe como lo dice Santiago. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con mis obras, o sea, con mis acciones. Mis acciones muestran que yo ya fui salvo. No es que las obras nos salven, ojo, sino que yo actúo ya porque yo entendí que Dios me salvó. Y como yo entendí que Dios me salvó,
Cuando yo entiendo que Dios me salvó, pues sencillamente yo ya no quiero actuar como actuaba antes. Ahora quiero cambiar. Yo ya no quiero decir esas malas palabras porque sé que ofenden a Dios. Yo quiero buscar de Él. Eso es un proceso, claramente. Pero ahora si digo algo feo, yo me siento muy mal y le pido perdón a Dios. Si de pronto me pongo de mal genio y, y como que hago algo indebido, ya no es lo mismo. Antes me vanagloriaba, yo soy, no sé, el chacho y hago y deshago y quién me miró mal y venga a ver. No, ya no. Ya tú sabes que eso no es lo que quiere Dios. Ya sabes que lo que quiere Dios es básicamente que tú te arrepientas, que cambies, que seas transformado. Vuelvo y digo, esto no es de la noche a la mañana, es un proceso, pero tienes que empezar. Si tú verdaderamente le entregas tu vida a Dios, vas a empezar y Él no te va a dejar solo. No va a ser un cuento de hadas, como lo dice Disney, ¿no? Felices para siempre. No, no, eso no es así. Van a haber momentos durísimos, difíciles, pero si tú amas a Dios, no te va a importar, porque tú sabes que el galardón está más allá de lo que hay en esta tierra. Pero ¿qué sucede? Y esta es la condenación. Ojo, ¿cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Quiénes son las tinieblas? Satanás. Satanás, si tú no estás en la luz, estás en las tinieblas. No hay aguas tibias con Dios. ¿Y por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cuando tú estás predicando el verdadero evangelio, la gran mayoría de personas te van a odiar. Por eso muchas personas escuchan estos audios, se conectan a estos grupos y no vuelven. ¿Por qué? Por lo que dice la última parte del versículo 20. Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren aceptar que necesitan a Dios. No se trata de quien les habla. Puede ser X o Y persona, eso no importa. Lo que pasa es que la palabra tiene poder y nunca llega vacía. Entonces no quieren escuchar porque tienen comezón de oír, dice la escritura. Y muchos se alejarán y escucharán fábulas. Entonces quieren escuchar donde les digan que son buenos, que no se preocupen, que desde que diezmen todo está bien. Diezmen, den plata y verán, ustedes van a ser prosperados y tus pecados van a ser perdonados. No, Dios es un Dios de amor. ¿Cómo se les ocurre que Dios va a ser un Dios de ira? No, así no es. Si Dios dice ama a tu prójimo. Pero miren lo que estamos leyendo, y lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Mm? Ese pasaje de Juan 3 habla del nuevo nacimiento, Nicodemo. Léanlo, los invito por favor a que lo lean. Entonces no queremos que nuestras obras sean reprendidas. Eso mismo le pasaba al pueblo de Israel hace, estamos en la época del año 627 antes de Cristo y eso mismo pasaba hoy más de 2650 años después. ¿Mm? Pero los que escuchen la voz de Dios, ¿hay promesas para ellos? Sí, claro que sí. Miren, Josías, que es el rey que estamos estudiando, ¿cierto? Josías creyó en Dios, escuchó su voz y Dios le dio una promesa. Segunda de Reyes 22 del 18 al 20. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así. Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel. Miren por el mensaje que se le da a Josías. Y hoy a ti si abres tu corazón, por cuanto oíste las palabras del libro, esto que estamos leyendo, y tu corazón se enterneció, pero miren eso tan hermoso, y te humillaste delante de Jehová. ¿A ti te da pena decir que amas a Dios?
Si te da pena decir el nombre de Jesús delante de otra persona, tú no te humillas delante de Él. Porque en el escondido, pues que el escondido qué gracia tiene, ¿cierto? Pero cuando tienes que ser confrontado, eso es lo importante. Ahí te humillaste delante de Jehová. Ese te humillaste claramente está dado en el que en intimidad tú hables con Él. Pero que cuando ya te pregunten sobre tu creencia no tengas miedo. Eso da evidencia. Miren, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos. Miren, esto es una profecía que estaba dando el Señor, porque recuerden que la parte del sur no había querido escuchar. Entonces a la parte del sur ellos iban a ser esclavizados por los babilonios, como se los dije, ellos fueron llevados cautivos, Israel, la parte del sur, la parte que faltaba, en el año 586 a.C. ¿Por qué? Porque vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, que ya había dominado a los asirios que estaban antes en ese territorio, ¿m? Y pues los dominaron porque se alejaron de Dios. Lo venimos estudiando. Entonces, y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí yo te recogeré con tus padres, y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Dios, amados hermanos, va a permitir que los que creemos en Él vivamos en paz. Ahora, ¿esto quiere decir sin preocupaciones? No. Esto quiere decir, vuelvo y les digo Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando Dios hace un llamado y tú lo escuchas, Él va a permitir que tú vivas en paz a pesar de que tengas dificultades. Hay creyentes que no tienen para qué comer. Sí, 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 sí pasa. Hay creyentes que están enfermos. Sí, claro. Hay creyentes que les matan a los hijos. Sí, que los asesinan. Sí, que los roban. Sí, que no tienen trabajo. Sí. Pero aún y con todas esas terribles situaciones, a los que amamos a Dios sabemos que todo eso lo permite Dios por un propósito. Y colocamos nuestra esperanza en Él y no en el mundo, no en nosotros, no en nuestras propias fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios hace su voluntad. Entonces la pregunta que nos debe surgir es, ¿y cuál era la voluntad de Dios? Vayamos a Segunda de Reyes. Estamos leyendo, si ustedes se acaban de dar cuenta, hemos leído los pasajes de Segunda de Reyes del capítulo 21 y ya vamos en el capítulo 23. ¿Sí ven lo interesante que es estudiar la escritura? Dice Segunda de Reyes capítulo 23 del 1 al 3. Entonces el rey, miren para conocer la voluntad de Dios, el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Judá era la capital de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová, o sea, al templo que Salomón, el rey, el más sabio, había construido, con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oigan, y leyó, pero ojo a esto, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Yo no sé si estamos entendiendo esto que nos dice la palabra. Miren, ustedes y yo nos cansamos leyendo la Biblia 10 minutos. Aquí está diciendo que leyeron todo el Pentateuco, los 5 primeros libros, y todos estaban en un lugar y no se cansaron y lo escucharon todo.
Y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con toda el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Yo te lo resumo en 6 puntos. El primero, se reunieron todos como ¿qué? Como una congregación. Congregación. Esto a lo que te estoy invitando, más que yo la palabra, porque es lo que estamos leyendo, es que no te quedes solo, que hay unos hermanos en Cristo que te aman y que están dispuestos a ayudarte, que si no tienes dónde congregarte, pregúntale a esa persona a dónde puede ir y de seguro te va a guiar a un buen lugar. Dios no te va a dejar solo si tu corazón verdaderamente lo ama. ¿Para qué nos reunimos en congregación? Es el segundo, para leer la palabra de Dios, para estudiarla, para comprenderla. Eso fue lo que hizo el rey. Les leyó la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, lo que en ese momento tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros, a lo que ellos llaman la Torá. Y lo leyeron. ¿Y por qué? Porque tenían que hacer pacto delante de Jehová. ¿Qué es pacto? No pacto de plata, amado. Yo no te estoy hablando de eso. Yo estoy hablando, y la palabra me está hablando, es del compromiso que hizo Josías y el pueblo con Dios. ¿Y por qué compromiso? Porque estaba leyendo la palabra de Dios y se estaban dando cuenta de que estaban haciendo todo lo contrario a lo que Dios exigía. Si tú hoy, después de que el Señor y el Espíritu Santo nos ha regalado esta enseñanza sobre la idolatría, sigues haciéndolo, pues tú no te has comprometido con Dios, no quieres hacerlo. Por ende, pues hermano, ya sabes, Juan 3, 18 al 20, y la condenación es que el que no ha creído ya ha sido condenado. Y se comprometieron a que a guardar su palabra con todo el corazón y el alma. A eso se comprometió el pueblo, desde el rey de Judá hasta los demás, los súbditos. ¿Y qué más debían hacer? Pues cumplir sus promesas, porque no solo vale prometer. ¿Cuántas veces has prometido y no has cumplido? Yo